9 de la mañana, 16 minutos, Julián. Diciembre definitivamente se convierte en unas fechas en que la celebración definitivamente se toma cada uno de los hogares colombianos, pero también en una fecha en que la preocupación por el aumento de los quemados, por la manipulación de la pólvora, se convierte en un escenario de bastante preocupación. En Colombia, en pasados 12 días del mes de diciembre ya se hablan de 312 quemados por manipulación de pólvora, y por eso a esta hora de la mañana vamos a hablar pues precisamente de este tema, de cómo pues precisamente evitar y reducir estas cifras, cómo pues hacer uso responsable, quienes deben acercarse a este tipo de artefactos. Y por eso a esta hora vamos a saludar a Joana Lisset Cortés, quien es referente distrital de vigilancia en salud pública en eventos de lesiones por causa externa de la Secretaría Distrital de Salud. Abordar este tema es muy importante en estas fechas en las que la pólvora se hace parte de ese escenario también de celebración en Colombia. Joana, muy buenos días, bienvenida a Revista de la Mañana. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto acompañarlos el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Y Joana, empecemos hablando pues de ese escenario que preocupa precisamente a los entes territoriales respecto a la manipulación de la pólvora, y pues porque si se hace uso o manipulación de esto debe ser llevado de forma responsable. Mira, importantísimo tener claro que en Bogotá, pues evidentemente la pólvora está prohibida, ¿sí? Existe una serie de reglamentación que hace que los artefactos pirotécnicos no sean comercializados de forma ilegal, uno, y dos, que esta comercialización existe en tiendas especialistas. ¿A qué me refiero? Que hacen todo un proceso de reglamentación y ellas solamente pueden comercializar a personas adultas. Evidentemente, a niños, niñas y adolescentes está totalmente prohibido, y a personas que están bajo consumo de sustancias psicoactivas, específicamente llámese alcohol o otro tipo de sustancia. ¿Qué sucede? Pues se convierten las personas lesionadas. A hoy tenemos en el distrito 34 personas lesionadas, dentro de los cuales tenemos aproximadamente 12 niños, niñas y adolescentes que resultaron lesionadas en el marco de la celebración del Día de las Velitas. Sí. Bajo ese mismo llamado, Joana, me gustaría preguntarle también de, bueno, muchas personas en el desconocimiento incluso de la normativa, de que en Bogotá por lo menos la pólvora está prohibida, pues acuden a todos estos pues eventos, sitios clandestinos en el que la pólvora es de fácil acceso, y desde allí en Bogotá hay algún tipo de sanción administrativa, algún tipo de multa que pues precisamente lleve a que la gente deje de acudir a estos espacios. Sí, mira, importantísimo, digamos que dentro de la reglamentación está estipulada en el código de policía, ¿sí? Uno, realizar la quema, digámoslo, en el espacio público, ¿sí? Eso acarrea una sanción económica y una multa que debe ser resuelta, digámoslo así, en la estación de policía. El policía levanta como tal el comparendo. Eso por un lado, ¿sí? Frente a la persona que está haciendo la quema del artefacto pirotécnico, dado que solamente, digamos que a hoy está solamente autorizada en la ciudad la manipulación de artefactos pirotécnicos por personas especializadas, capacitadas, que sepan responder frente a una emergencia. Entonces, en ese orden de ideas, pues se genera la sanción, uno por esa parte que es la persona que está manipulando pues el artefacto directamente. Y dos, frente a los niños que resultan lesionados, niños, niñas y adolescentes, el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, realiza todo un proceso de restablecimiento de derechos, ¿sí? En términos de todo lo que genera la manipulación
del artefacto de forma irresponsable, uno, y dos, las condiciones de salud del niño, niña y adolescente. Entonces, el ICBF entra a hacer todo un proceso de verificación de los derechos de los niños en aras de garantizar que ese niño, obviamente, posterior a su egreso hospitalario y a todo el proceso de recuperación por su lesión, pues se encuentre en adecuadas condiciones, tanto físicas, emocionales y pues evidentemente que la familia que lo acoge como tal sea garante de sus derechos. Joana, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Hablemos ahora de la responsabilidad que tienen las instituciones también para poder multar, para poder sancionar a los entes privados que también generan pues este tipo de espectáculos. ¿Por qué lo digo? Porque si al momento en que estos eventos suceden, pues obviamente hay muchas personas que quieren replicar esto en casa, que quieren también ver que si un ente privado lo puede hacer, porque yo no puedo hacerlo en casa. Entonces genera como esa dinámica y eso podría generar como podríamos darle esa tonalidad de doble moral o qué responsabilidad tendría que tener allí. Mira, ¿qué es importante? Eh, Hablamos de espectáculos privados, ¿sí? O espectáculos públicos, denominémoslo así, que para esta época, teniendo en cuenta que si bien es cierto, nuestra cultura hace uso de artefactos pirotécnicos mucho más frecuente en diciembre que en el transcurso del año. Ello quiere decir que todas las instituciones, ¿sí? Llámese Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Movilidad, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de Educación, el ICBF como tal, comisarías de familia, bomberos y DIGER, todos estamos atentos a lo que pueda llegar a ocurrir en este tiempo, ¿sí? Porque pues aparte de las lesiones por artefactos pirotécnicos surgen otra serie de eventos a los cuales pues debemos estar atentos y constantemente estamos monitoreando. ¿Qué sucede? En aras de lograr sopesar, digamos que esa manipulación irresponsable por las personas o por la ciudadanía, el distrito ha organizado una serie de eventos que son los centros comerciales que realizan la exposición de juegos pirotécnicos y demás. Ellos deben llevar a cabo una serie de reglamentación. ¿Sí? Deben informar a bomberos, informar al IDIGER, en aras de que se llegue a presentar una emergencia, pues sabemos y reconocemos el punto y estamos todos atentos a lo que se pueda prestar. Lo ideal es que no surja ninguna emergencia, dado que dicha manipulación está siendo contratada, llamémoslo así, o manejada por una persona experta, sabe manejar los artefactos pirotécnicos, no está bajo consumo de sustancias psicoactivas, no está bajo consumo de alcohol, tiene un metraje específico para poder hacer ese tipo de manipulación. Cosa contraria que sucede con la ciudadanía en común, que vamos y compramos el artefacto, perdónenme lo que voy a decir, en cualquier esquina, bajo efectos del alcohol, obviamente ya se pierde toda la coordinación visomotriz, quiere decir mano, ojo, ¿sí? Y evidentemente tengo una percepción del riesgo mucho más baja de la que tengo en sano juicio y es por ello que se generan los accidentes, que es como ocurren de alguna u otra forma los lesionados por pólvora pirotécnica, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas son escenarios totalmente diferentes, mmm, con capacidades totalmente de respuesta diferentes. ¿Por qué? Porque tú tienes un lesionado en casa y la primera reacción es tú no sabes qué hacer, ¿sí? No sabes si quitarle la ropa, no sabes si echarle el aceite, no sabes si ponerle la cebolla, que es el común denominador. Y finalmente, digamos que lo que hace esto es agravar la situación de la persona que resultó lesionada por el evento. Sí, usted menciona algo muy importante, Joana, y es eso de uno no sabe qué hacer. Y eso es un escenario, digámoslo, de lo más común respecto a una eventual quemada por pólvora. Y pues desde la Secretaría de Salud me gustaría preguntarle pues cuáles son los principales modos o formas de atención si digamos el modo de respuesta inmediato no es acercarse a un centro de salud. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Pues acto seguido de llevar a la persona afectada a un centro de salud, a un hospital. Mira, ¿qué es importantísimo? Y la primera recomendación que damos
y ha sido, digamos que una recomendación bandera desde hace años en Bogotá es, si yo compro pólvora es porque en algún momento la voy a consumir, ¿sí? En algún momento debo quemarla. Entonces, la primera recomendación es no quemar pólvora, porque va a generar algún lesionado, incluso al mismo que la compró, ¿sí? Desde la compra o incluso desde su fabricación, que es importantísimo tener claro. Si finalmente ya tenemos el lesionado por X o Y motivo, porque iba pasando por el parque y le cayó el volador, o porque las chispas del volcán le cayeron y demás, ¿sí? Siendo un transeúnte, o porque definitivamente decidió ser autoirresponsable y quemar directamente el artefacto. Importantísimo, de ninguna manera, si esta artefacto generó daños, ¿a qué me refiero? Hizo quema de pólvora y demás, y la ropa quedó pegada, por ningún motivo intente quitarla así esté seca. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Aplique directamente agua fría y diríjase inmediatamente al centro médico más cercano. En el distrito están habilitados a hoy y se disponen de 86 centrales de urgencias, las cuales están prestas a brindar esa atención, ¿sí? Digamos que todo el dispositivo, porque sabemos que es la época en la que tenemos más, el mayor número de quemados por artefactos pirotécnicos, pues las centrales de urgencias están preparadas para ello. Están esas centrales, sin embargo, tenemos también casos que se registran y dicen por el temor a ese seguimiento a ICBF, no, yo me voy por consulta externa, ellos también están en alerta y están prestos a hacer el manejo inicial. La segunda recomendación como tal es no aplique por ninguna forma remedios caseros. La sábila, la telaraña, el uso del café, la crema, el ungüento. ¿Por qué? Porque una lesión por artefacto pirotécnico, el manejo es totalmente diferente, el nivel de la quemadura es totalmente diferente a otro tipo de mecanismo. Me refiero, por ejemplo, cuando se realizan por líquidos hirvientes y demás. Líquidos hirvientes hace la, digamos, quema capa o lastima las capas de piel un poco más superficiales, pero la pólvora tiene el componente que explota. Entonces queda tejido mucho más expuesto y esto hace que las lesiones sean mucho más graves y delicadas en su manejo clínico y evidentemente hace que sean mucho más susceptibles a infección. Esto lleva a que si yo aplico en casa la cebolla y el café, la sábila y demás, pues evidentemente voy a agudizar ese tejido que quedó totalmente expuesto. Entonces la recomendación inicial es aplique agua fría. Si tiene la ropa quemada, intente retirar la ropa, pero ya húmeda, prácticamente empapada, para lograr de alguna u otra forma evitar perder capas de piel que son en el proceso de ya de larga data de la recuperación vitales, ¿sí? Porque retiramos tejido de piel que llega a ser vital y obviamente irrecuperable pues para la persona. Joana, cuando hablamos también del tema de los quemados por pólvora, muchas personas dejan de acudir al sistema de salud por precisamente este seguimiento que realizan cada una de las entidades respecto a su llegada al centro de salud. Y desde allí, pues por evitar sanciones, por evitar cualquier tipo de reconocimiento de estas acciones que pues en teoría son ilegales dentro de Bogotá, pues me gustaría preguntarle entonces también en qué momento una persona es necesario que acuda también desde allí para evitar congestionar un poco el tema del pabellón de los quemados, para evitar congestionar el sistema de salud por quemaduras y también desde allí cuál es esa responsabilidad que mantiene sobre si es necesario llegar allí, pues asumir las respectivas sanciones por el uso de la pólvora. Mira, ¿qué es importante saber? No todos los lesionados por artefactos pirotécnicos van a una unidad de quemados, ¿sí? Dependiendo del nivel, digámoslo, del grado y de la extensión que se tenga de la lesión. Aquí en Bogotá contamos con la unidad de quemados, tenemos tres unidades especiales para la atención. La principal, pues evidentemente se encuentra en el Hospital Simón Bolívar. No todos los casos de lesionados llegan allá, dependiendo, como les digo, del nivel de la lesión y de la extensión. ¿Qué es importante? Digamos que los adultos como tal, llamémoslo así,
no tienen una responsabilidad en términos de que se trate de niños, niñas y adolescentes, si están vinculados. Obviamente, el ICBF entra a hacer todo el proceso de restablecimiento de derechos y de alguna u otra manera verifican las condiciones en que se generó la lesión, porque no es lo mismo que un niño o niña se accidente de forma, perdón, se lesione de forma accidental a que un papá le diga, tome, vaya y queme el pito, ¿sí? Entonces, y evidentemente son los progenitores los primeros garantes de los derechos de los niños. Ello hace que si hay un papá responsable y está evidenciando que su hijo está haciendo manipulación de artefactos pirotécnicos, la primera, digamos que la primera acotación es decirle, venga, yo le retiro eso que se puede lesionar, ¿sí? Porque no sabemos el riesgo de quemarse con un artefacto pirotécnico es 50% sí o no. No lo sabemos, es impredecible. No sabemos en el momento de la manipulación, se suelte, no sabemos si el artefacto pirotécnico en vez de, el volador en vez de direccionarlo para arriba, lo direccione mal y rebote en una pared y le caiga. Entonces, de todo, mira, cualquier evento puede suceder. Entonces, digamos que están ese tipo de sanciones y es indispensable acudir. Más allá del temor a la sanción jurídica, llamémoslo así, pues obviamente en términos del restablecimiento de los padres o en términos económicos, si se llega a dar, es la condición y el estado de salud. No sabemos, mira, generalmente las personas, hemos registrado personas que han quedado amputadas, o sea, que han en proceso de discapacidad física dentro de sus falanges, de sus manos y demás, en términos de una manipulación irresponsable de un artefacto. Entonces, fíjate, intentar brindar, digamos así, o evadir este tipo de atención, ¿sí? A la cual se tiene derecho, ¿sí? Porque, pues, evidentemente prima el derecho a la salud sobre cualquier cosa y a la vida, y ello hace que está sobre todas las cosas. Entonces, sí es importante dirigirse a los centros médicos, dado que no sabemos qué consecuencias y qué secuelas se puedan llegar a generar en términos, pues, de, evidentemente, de la lesión. Joana, finalmente para pues terminar esta conversación, pues desde la Secretaría de Salud misma, pues hacer la invitación a vivir estas fiestas de diciembre y en general, pues de manera responsable y evitar a toda costa hacer uso de la pólvora, que como usted lo menciona, es un 50% de probabilidades de quemarse o no quemarse y desde allí pues hay un alto grado de responsabilidad. Sí, mira, es importantísimo, ¿sí? Si cada una de las personas, porque yo creo que a hoy todos los ciudadanos sabemos que la pólvora, pues evidentemente genera lesiones, ¿sí? Y desafortunadamente en el momento en que estamos cerca a la chispita mariposa, en que estamos cerca a la bengala, al volador y al volcán y todos aquellos artefactos, pues tenemos una pérdida de la percepción del riesgo. Todos sabemos que es mala, ¿sí? Sin embargo, cuando la tenemos cerca decimos, bueno, pues me puede pasar o no me puede pasar, ¿sí? Y es allí donde se generan los accidentes y día tras día, al día de hoy, pues contamos con 312 lesionados en la nación, ¿sí? Y a hoy tenemos 34 lesionados en Bogotá, ¿sí? De los cuales, pues 12 son niños. Entonces, ello hace pensar que sí es importante entrar a reevaluar cómo celebramos la Navidad, ¿sí? Que la familia disfrute y que las personas adultas tengamos otra forma de celebrar y de no exponer a nuestros niños, niñas y adolescentes, ni tampoco a nuestros seres queridos. Importantísimo, obviamente existen otras formas, la unión familiar y evidentemente es ese cambio cultural al cual debemos llegar, trascender en nuestra celebración. Joana, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Revista de la Mañana. Muy importante cada una de esas recomendaciones. Y finalmente me quedo, Julián, con eso que menciona al final y es transformar, trascender en nuestras formas de celebrar las fiestas de diciembre para que pues el número de lesionados por pólvora sea cada vez menor. Joana, muchísimas gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y no, un placer estar aquí hoy con ustedes, que estén muy bien.
Igualmente, ya son las 9 de la mañana, 36 minutos. Seguimos al aire en Revista de la Mañana.